Arranca la Premier League este fin de semana. Arsenal buscando hacer algo que no han hecho desde 1935. Repetir en el título. Ojo, no le digan a Mikel Arteta que su equipo va en defensa del título, porque parece que también a él le ha pegado duro esto de que el Arsenal era ultra defensivo. Ahora él dice que el Arsenal va a ir a atacar el título. Esperemos que defendiendo, atacando, que sea un poco más divertido que la temporada pasada. Arrancamos fuera de juego. Comenzamos con Alex Pareja, Rodrigo Fáez y don Barak Feber. Arsenal y 19 equipos más a la casa en una temporada, Barak, en la que, y no sé si es atípico, pero no recuerdo grandes candidatos al título. Chelsea, Liverpool, Manchester United, 17 partidos en la temporada para Michael Carrick. No es una temporada completa igual, pero da la sensación que llega con un nuevo técnico. Que tantos estén entrando a esta temporada, Barak, con la sensación de reformación, ¿no? Sí, yo creo, Fer, Alex, Rodríguez, saludos a todos, que hay un antecedente, obviamente no son idénticos, pero sí se parecen algo a lo que vivíamos y obviamente ahora se puede analizar, ¿no? En retrospectiva, previo a la temporada 2015-2016. Esa en la que el Chelsea venía a ser campeón, era favorito, obviamente, el Chelsea de Mourinho, no había razón para dudar del Chelsea de Mourinho, pero el Chelsea de Mourinho, en esa temporada en la que defendía el título, claudicó a un extremo en el que en diciembre estaba a un punto de descenso y acabó yéndose Mourinho, ¿no? Y ahí había uno menos en la contienda. ¿Quiénes eran los otros? Pues hay equipos también previos a reestructurarse, es decir, era un Manchester City antes de la llegada de Guardiola, era un Manchester United que no iba a ningún lado con Van Gaal, era un Arsenal que ya estaba con la fecha de caducidad más que expirada de Arsène Wenger al mando, y era un Tottenham Hotspur que era su momento, ¿no? Era su momento y no lo supo aprovechar, y quien sí lo aprovechó, ya sabemos quién fue, ¿no? De la nada. No estoy proponiendo que va a surgir algo similar. Lo de Leicester City fue una cosa que estamos conscientes que ocurrirá en 90 años, ¿no? Porque ocurrió hace 10, pero sí es algo similar, ¿no? Muchos equipos en reestructuración, muchos equipos que da la sensación de que el que lo gane va a ser más por descarte que por el potencial de un equipo que de inicio parezca encaminado a ganarla, salvo que el Arsenal, hasta que claudique, si es que lo hace, como hizo el Chelsea Mourinho hace 10 años, es el gran favorito. Y yo no veo ningún motivo de inicio para pensar que el Arsenal no va a aprovechar esta condición de casi favorito único. Hasta que, obviamente, no podemos olvidar que Liverpool, después de Klopp, su primer año, todo el mundo pensábamos que iba a necesitar una reestructuración y 10, 15, 20 años de sequía, y al primer año salió campeón con Arne Slot. Nadie lo podía pensar. Por ese antecedente tan directo que tenemos, tampoco se puede descartar automáticamente que Xabi Alonso con el Chelsea, que Iraola con el Liverpool, puedan hacer algo que sería eso, una sorpresa, ¿no? Todo lo que no sea Arsenal campeón, hoy mismo es una sorpresa. Fue sorprendente, igual es un partido nada más, Alex, pero es sorprendente ver que al menos el equipo que Arteta puso el otro día en la cancha contra el City, más allá de nombres, el despliegue, su rendimiento en el campo, sin tener mucho de la pelota, sin necesitarla mucho. Veíamos a Besos porque acaba de ser parte de la nueva propiedad del Liverpool. No es porque estemos pidiendo algo por delivery que se nos haya olvidado, aunque ya pueden pedirle todo, porque a él no se le cae un pelo de tonto, no se le cayó nunca. El Arsenal de Arteta el otro día no tuvo un remate al arco de pelota parada. A mí me sorprendió. Bueno, sería un cambio significativo respecto 19 goles la temporada anterior. De tiro de esquina nada más, solo en Premier League. Y era lo que compensaba la falta de creatividad que tenía en la zona del 10, en la zona del media punta, que depende, como todos sabemos, de la salud de Ødegaard. Si Ødegaard está bien, el Arsenal tiene esa chispa en la frontal del área. Lo vimos no solamente en el gol que anota Ødegaard, que es muy parecido en la definición, no en la fabricación de la jugada, pero muy parecido a aquel que le marca Özil al Ludogorets, tirando al arquero al suelo y entrando a puerta vacía. Memorable porque es de los pocos goles buenos que hizo Özil, ¿o no?
Sí, y porque se lo hizo el Ludogorets, todavía me acuerdo de Ricky Ortiz quejándose de que hacía el Ludogorets en la Liga de Campeones. Un abrazo Pero bueno, a esa Ricky es otra. Ortiz. Pueden escribirle a Ricky Ortiz también a sus redes, que cuando quiera acá está más que invitado para llegar. Sí, que le echamos mucho de menos. Pues no, eso, la definición del tercer gol, pero sobre la picadita que le hace a Cholis en otro de los goles, en el segundo gol. Depende mucho de eso, de la creatividad que el año pasado pues, no pudo tener continuidad. Esa creatividad que no solamente es en esas aperturas a banda o en esos centros picaditos al segundo palo, sino en las combinaciones cortas que puede establecer con con Kai Havertz o con Bukayo Saka incluso cuando juegue en la banda derecha. Entonces, eso es bueno, que el Arsenal no dependa tanto del balón parado. A ver cómo entra también Mikel Merino después de la Copa del Mundo y de ese papel de revulsivo que ya tuvo también en la primera parte de la temporada pasada con el Arsenal antes de que se lesionara. A mí me dio muy buenas señales. En la Community Shield es un partido solo, no hay que sacar conclusiones, es un partido top de pretemporada, pero no deja de ser eso. Pero me gustó la personalidad del equipo, le ves cosas que ya le veías el año pasado, la inclusión de Cholis y de Bruno Guimaraes en ese once inicial me pareció muy fluida, me pareció que encajaron perfectamente con el resto del equipo. Lewis Kelly en esa posición de pivote que va a ser para Declan Rice también me pareció interesante, igual se lo podrían guardar, que lo estaban metiendo también en el mercado, y me gustó lo que decías tú, que respetando su estilo de no tener el balón por tenerlo, pero sí que tenía dos versiones muy claras sin balón. Una de ir a presionar arriba y lo hacían muy bien, que no lo hacían tanto el año pasado y forzaron errores y el tercer gol, que es el del inicio de la segunda parte, es así, es un robo de balón en salida del rival, pero luego también volvieron al plan habitual, bloque bajo, cerrando espacios, atácame si puedes, y cuando encuentras un hueco te aparece David Raya. A mí me pareció un equipo muy sólido y estoy con lo que dice Barak. El resto, y lo que planteabas tú en el inicio del programa, el resto de equipos están en construcción, están dando los primeros pasos de nuevos proyectos, y en cambio el Arsenal lo único que tiene que hacer es retocar un proyecto que ya ganó y que ya estuvo muy cerca de ganar la Champions también. Solo se ve en Inglaterra, por ahora al menos, y bueno, la plataforma de Jeff Bezos, justamente, es quien lo ha publicado, un documental sobre las últimas 2 temporadas de Pep Guardiola al frente de este equipo. Jamás he visto tantos clips que provienen del mismo documental en los que Guardiola llore con la frecuencia en la que lo hace en este documental que cuenta la historia de las 2 peores temporadas de Guardiola en el Manchester City, si dejamos pasar la primera, la del debut de 10 campañas en las que estuvo, ¿no? Ahora a reemplazarle Rodri, Enzo Maresca, un equipo del City que ha perdido además de Rodri a Bernardo Silva, y que se notó también, sin dejar que ese partido nos lleve a pensar que la muestra absoluta de lo que veremos, porque ya Barak va a recordarnos también lo que importa, digamos, por la tendencia, ¿no, Barak? El torneo, o el partido en realidad, en la temporada, importa poco. Pero el City se nota que si no estaba en un momento para decir que se querían desprender de Rodri, era ese domingo, ¿no? Déjalo para el lunes, por lo menos, pero el acuerdo parece que lo encontraron en el momento en el que más extrañaban a Rodri o un jugador parecido. Y tienen a Elliot Anderson, por quien han pagado 135 millones. Notás que esto no es una pregunta, es nada más darte el pie para que vos jugués como sabes hacerlo. ¿Qué tal, Fernando? Un saludo para ti, para Barak, para Alex y para toda la gente que nos ve. A ver, yo creo que es una época complicada para el Manchester City, ¿no? Porque antes hablabais de cómo puede transformar Xabi Alonso al Chelsea, o la llegada de Iraola al Liverpool. Son muchas las situaciones muy parecidas, ¿no? Porque Maresca con el Manchester City yo creo que tiene un problema añadido, que es que tiene el legado sobre sus hombros de Pep Guardiola, a pesar de que el mismo equipo y el mismo organigrama se mantiene dentro del club, ¿no? Pero no va a ser fácil, porque al final estamos hablando de que en estos últimos años con Pep Guardiola han pasado muchos jugadores de la calidad de De Bruyne, lo que pasó con Bernardo Silva, la salida de Rodri, la salida también en despachos de Chiqui Begiristain, ha llegado Hugo Viana, ahora llega Maresca. No es lo mismo
No es lo mismo de momento, igual dentro de un tiempo lo será, pero ahí es donde entra el Manchester City en esa transición que me parece tan complicada, porque va a depender muchísimo de las prisas que tengan arriba en la cúpula de Abu Dhabi y también la propia afición, ¿no? Porque ya sabemos cómo es esto. La historia del Manchester City es la que es, pero en los últimos 15 años ha sido maravillosa y ya has acostumbrado a caviar a gente que estaba acostumbrada a comerse un bocata de calamares durante el resto de la existencia del Manchester Fish and City. Por chips. tanto, veremos a ver hasta dónde puede llegar. Sí, fish and chips. Bueno, es que fish and chips, considerarlo comida. En fin, de eso podría dar para otro juego. abrir un melón acá. Podríamos hablar del bocata de calamares también, ¿eh? Comida. Nunca mejor dicho a lo de abrir un melón. Nunca mejor dicho, Fernando. Sí. Pero vamos, que eso, que lo iba a proponer opciones, pero les quiero dejar esta pregunta a Barak por una curiosidad y la tendencia que nos muestra, además que Barak siempre nos va a dejar con algo que nos sorprenda. Andoni Iraola, nuevo técnico del Liverpool. Ya encontrábamos también que el Liverpool ha vendido parte de su paquete accionario a uno de los capitales más importantes que hay en el mundo. Y sin embargo, nuevo técnico, ves que al Chelsea, a Xabi Alonso le han comprado un montón de... Morgan Rogers, iba a decir un montón de cosas, no, pero un montón de futbolistas. Al Arsenal mismo, que es campeón, le han invertido 88 millones por Bruno Guimaraes. A Enzo Maresca le han pagado 135 por Elliot Anderson. He dicho ya 2 veces el precio de Elliot Anderson, porque me parece que lo diremos 200 veces en la temporada. Y a Iraola le han comprado a Jeremy Jacquet del Rennes por 63. Víctor Muñoz de Osasuna, exjugador del Real Madrid, lo saben, que llegó lesionado a la Copa del Mundo, 40 millones. Cedido Ronald Araujo. Y para de contar. Bueno, y ya no está Salah. Ya no, bueno, Konaté era periférico, digamos, a las titularidades, pero ya no está. Era un futbolista de Andrew Robertson, también líder. Le han dejado ir a Iraola un tamal importante de empaquetar. Sí, a ver, hay que tener en cuenta primero que queda mucho mercado, ¿no? Que no es lo ideal que lleguen ya con la temporada avanzada, pero que suele ocurrir, y que el mercado se divide en 2. Todo lo que pasa desde el último día de la temporada anterior hasta que inicia agosto, que son fichajes bien, generalmente, ¿no? Bien pensados y ya trabajados a lo largo de la temporada. Los que ocurren en agosto hasta el día 31, que son un poquito más con prisas, y luego los del 31 de agosto, ¿no? O 1 de septiembre, según cuando sea el deadline, que ahí se da una actividad tremenda y hay que esperar, obviamente, a ese día. El 1 de septiembre hablamos sobre cómo quedó este Liverpool. Pero sí está claro que ya está en desventaja respecto a otros equipos que ya tienen a sus refuerzos, ¿no? También hay que decir que este Liverpool la temporada pasada trajo a los 3 fichajes más caros de la Premier League y de toda Europa, ¿no? Y que esos, dice el cliché, y creo que aquí tiene que encajar a fuerza, esos tienen que ser sus refuerzos, ¿no? Florian Wirtz, ahora sí tiene que ser el Florian Wirtz del Leverkusen. Hugo Ekitike, hay que esperar a que regrese y que cuando regrese esté al nivel que estuvo antes de lesionarse. Y Alexander Isak, que justifique la mitad de lo que pagaron con él, de lo que pagaron por la temporada pasada, pues ya será ganancia, ¿no? Esos 3 fichajes realmente le harían a Liverpool, los fichajes de la temporada pasada, otra cara, ¿no? Si andan bien. Y puesto que hay que tomar en cuenta también el antecedente del que hablábamos, ¿no? Cuando llega Arne Slot en otro tipo de circunstancias favorables con un Liverpool que no había ganado con Jürgen Klopp en esa última temporada, pero que había hecho los cambios necesarios previos, pues llegó Arne Slot y el único refuerzo para esa temporada fue Federico Chiesa, ¿no? Y Federico Chiesa no jugó nunca, ¿no? Con el Liverpool, y aún así Arne Slot, sin cambios, hizo que este equipo fuera campeón, porque hay una gran diferencia. Jürgen Klopp se fue, dejó un trauma con su anuncio, pero dejó muy bien hecha la casa, ¿no? La dejó muy acomodada, los cambios que había que hacer previamente, pero eso arrastra ya desde hace 3 años, y como dices, ¿no? Se fue Salah, no hay un reemplazo que parezca, no que herede la leyenda de Salah, porque eso va a ser imposible, al menos en el plazo inmediato, pero alguien que pueda cargarse al equipo, ¿no? Con el que puedas contar. La mejor versión de Salah durante muchos años le permitió eso a Liverpool, tener un referente mundial, uno de los mejores 5 jugadores del mundo, temporada tras temporada tras temporada, y eso ahora mismo no lo tiene Liverpool, y esa es una de las prioridades. Y la otra es la defensa, porque claro, se va con Konaté, que no es la gran cosa, llegará Araujo, que tampoco es la gran cosa, o por lo menos no lo ha sido en los últimos 3 años, y esa defensa liderada por Virgil van Dijk, que la temporada pasada fue muy, muy flojo, y que difícilmente a su edad, y tras lo visto en el Mundial, se parezca a lo que fue
en sus mejores momentos, pues son ya muchos retos para Iraola. Bueno, dicho esto, el último, y nos vamos de la Premier League antes de saltar a otro tema, Alex, es Xabi Alonso. Dirigió en el Bayer Leverkusen de una forma, como quiso, dirigió en el Real Madrid de otra forma, como pudo, y ahora al Chelsea. Ya hemos hablado un poco de los nombres. También le han comprado un canastal de futbolistas para hacer de este equipo uno que se parezca a lo que él quiere. ¿Tiene con qué? Sí, sobre todo los fichajes, el fichaje de Pep Chavarría, por ejemplo, el lateral izquierdo del Rayo Vallecano, yo creo que está pensado para tener un carrilero largo, para volver a utilizar el sistema de 3 centrales y 2 carrileros que utilizó en el Leverkusen. Rodgers y Cole Palmer pueden ser 2 buenos mediapuntas en ese sistema, en ese 3-4-2-1 por detrás de Joao Pedro. A ver qué pasa con Pedro Neto, si lo venden o no, que a mí me parece un jugadorazo porque te puede ocupar cualquiera de las 2 bandas y te trabaja arriba y abajo también, pero es un tema de cuadrar dinero, es un tema de conexiones del dueño con fondos de inversión, es una historia que es demasiado profunda como para repasarla aquí. Y Xabi Alonso está ante un reto, tiene un problema enorme que es la casa donde está, el Chelsea, en ese engranaje corporativo que tritura a entrenadores, que trituró a Maresca después de haber ganado el Mundial de Clubes porque no le dejan trabajar o no le dejaban trabajar, le limitaban el uso de los futbolistas siguiendo las órdenes del cuerpo médico, le aconsejaban que diera titularidades a jugadores jóvenes porque, entre otras cosas, el Chelsea se ha convertido en una empresa de import-export de futbolistas. A ver cómo recupera Estebao también después de la lesión. Hay muchas incógnitas, pero Xabi Alonso tiene que tener la personalidad que no tuvo en el Real Madrid, porque Xabi Alonso está en un momento clave de su carrera. O rompe en entrenador de superélite o rompe en Vilas Boas, que tuvo una temporada buena en el Porto, ganando aquella Liga y aquella Copa de la UEFA, que parecía el nuevo Mourinho, y que al final, bueno, o Amorim, sí, pero Amorim no ganó nada. Xabi Alonso ganó la Bundesliga y llegó a la final de la Europa League, ¿no? Y ganó la Pokal también. Entonces, es saber qué carita se le queda a Xabi Alonso, pero el principal inconveniente que le veo es el sitio donde está y eso, el peso del engranaje corporativo para dejarle trabajar a gusto. Yo no entiendo por qué Xabi Alonso, o habiendo podido hacerlo, no fue al Liverpool, que parecía la opción mucho más lógica. Lógico es pensar que la atención estará puesta en la Premier League como en otras temporadas también, en el Arsenal y la persecución que sobre ese equipo van a tener ya varios que tienen posibilidades, es cierto, si tropiezan, porque de nuevo podemos caer en que esta temporada sea el abril de las últimas campañas del Arsenal. Es que como no lo hemos visto defender liderazgos, así decíamos, tampoco lo hemos visto defender títulos con Arteta, a ver cómo funciona. Del otro lado nos vamos, bueno, y del otro lado sería irnos a Tottenham. No, eso es, eso te quería hablar del Tottenham y del Aston Villa también. Sí. Sí, lo dejamos para otro espacio. Nos vamos a hablar ahora del otro lado, iba a decir. Del otro lado iba a decir, saltar un poco el Canal de la Mancha e irnos a España. Mira los ojos de Barak, es que Ancelotti no levantó la ceja tanto como la levantó Barak ahora. Pero podemos hablar de Aston Villa si quieren y de Tottenham. ¿No? ¿Querés? Rápidamente. Es que tienen 2 buenas oportunidades. No, perdón. Tottenham y Chelsea tienen una ventaja que hay que considerar, que lo hicieron tan mala temporada pasada que pueden enfocar en la Premier League. Y eso generalmente es una ventaja para plantillones como tienen ellos dos. Bueno, Arsenal arranca la defensa del título o el ataque, como dice Arteta, enfrentando al recién ascendido Coventry City con la posibilidad, evidentemente, de comenzar como terminaron, ¿no? Ganando. La otra es irnos ya al cruzar el Canal de la Mancha y Rodri, con esto creo que sumo fuera de juego aquellas cosas que yo no puedo controlar. Mi casa es una cosa donde no mando y acá tampoco. Nos vamos a hablar del Barça, que derrotó al Al-Ahly 2-1 en el trofeo Joan Gamper, con las novedades en su lista de fichajes, salvo Joao Cancelo, a quien no lo presentaron. No vamos a hacer de esto un gran tema, pero ¿qué te pareció que no presentaran a Joao Cancelo?
Bueno, por temas burocráticos, sí, esa presentación tuvo lugar esta mañana, ¿no? Pero sí que es cierto que nos consta que ayer Cancelo se fue bastante enfadado, visiblemente enfadado, como dicen en los periódicos, en la prensa española, por no haber podido tener esa oportunidad que, por ejemplo, sí que tuvo Rodri, ¿no? Que estamos viendo aquí en las imágenes, en un día que además es muy especial para el verano, para las pretemporadas, tradicionalmente del Fútbol Club Barcelona, porque es su trofeo, es la puesta de largo, la presentación justo antes del comienzo de Liga, y ya el rival no daba mucho atractivo, pero sí que lo daba Rodri, ¿no? Y Rodri en ese caso fue espectacular la movilidad que tuvo por parte de gran parte de la afición, los aplausos, los vítores, porque ya no es solo un fichaje para mí tremendo y que sube la calidad del ya de por sí alta calidad que tiene el centrocampismo del FC Barcelona, sino que encima se lo robas al Real Madrid cuando todo parecía hecho por parte de Rodri para aterrizar en Santiago Bernabéu, ¿no? El partido creo que tuvo poca historia porque vimos un Barça un poco obtuso, un poco lento. También me cuentan desde Barcelona que no ayudó la temperatura, un día de calor tremendo con una humedad horrible, y eso sumado a que no era tan atractivo el rival egipcio, pues al final te da el saldo de que no hubo lesionados, de que el Barça gana, de que no hay dudas, de que sí que es cierto que necesitan por parte de los culés dos piezas para mí, que una es el delantero después del no de Julián Álvarez y del culebrón del argentino, y también creo algún defensa, pero vamos, que fue un día espectacular, porque más allá de Cancelo se presentó a Rodri, que era se lo que buscaba replantea la el gente. comentario a el no a Julián Álvarez o es no de Julián Álvarez. No del Atlético de Madrid, diría yo. Y de nuevo, un paréntesis nada más para no hacer de esto todo un tema, pero el Barça presenta, ¿por qué el Madrid no ha presentado? Bueno, en Madrid lo que te dicen desde la Casa Blanca es que han cambiado esas presentaciones por algo que ellos anunciarán pronto. También es cierto que yo creo que es una forma también espectacular de quitarse a la prensa en medio, algo que obviamente yo no comparto, pero bueno, yo esperaría a ver exactamente cuáles son esos motivos, porque desde el club no te dicen nada, algo que es complicado de entender porque ya no es cuestión solo periodística, sino que al final estás vetando ese tipo de presentaciones al aficionado que pueda estar en Madrid esos días y que de forma tradicional siempre han ido a las presentaciones. Una pretemporada, Alex, casi a gusto del mayor deseo de un entrenador, ¿no? No moverse mucho, quedarse por ahí, no andar con largos viajes y trayectos que terminen agotando más al plantel, alejándolo más de donde quieren estar, que es cerca de casa, porque después arranca la temporada y se van y vuelven, que ya ni les conoce el gato, imagínate. ¿Qué has visto del Barcelona como para pensar que el Barcelona no extrañará a Lewandowski, Rashford y Ferran? Es complicado, los va a extrañar. La cuestión es saber cómo... Decime que la pregunta es muy buena y te aplaudo. No, la pregunta es muy buena, porque me pone en una situación de no saber exactamente qué decir, ¿no? Pero y se le tendría que haber hecho a Barak entonces. Los Igual va a extrañar. Barak siempre sabe lo que tiene que decir. Los va a extrañar seguro. Es imposible no echar de menos a Lewandowski con la capacidad que tiene en el área, sobre todo en los últimos años, ya menos movilidad, pero en el área de fijar centrales, de bajar balones, de segundas jugadas, de intimidar y de abrir espacios en la frontal para la llegada de los centrocampistas. Entonces, la cuestión es cómo lo suples, y eso es lo que me estoy fijando más, en lo que está probando Hansi Flick dice, bueno, si me quedo con lo que tengo, ¿cómo puedo tirar, no? Está el nombre de Abdelkarim, que ha metido 4 goles en la pretemporada, un chico alto, zurdo, que tiene buen instinto para ir a rematar, buen instinto también para saber dónde van a caer las pelotas. No es seguramente el 9 más técnico, pero sí que es un chico que si le vas puliendo y no le metes la presión de tener que ser titular indiscutible, de tener que meter 35 goles por temporada, pues te puede resolver cuando necesites un 9 clásico dentro del área. Estamos viendo la alineación de ayer. Otra de las cuestiones, ¿no? Saber el perfil de Ferran Torres lo tienes sin necesidad de ir al mercado. Tienes a Rafinha, que tiene esa misma función de si lo pones de delantero centro como el día del Basilea,
es un delantero que va a tener muchísima movilidad, que va a ser él el que inicie la presión en la salida de balón del rival, pero que no es tan preciso en el remate cuando se queda delante del arquero. Es más o menos lo mismo que Ferran Torres. La movilidad de Gordon, que te puede jugar en cualquier posición de las tres, Adeyemi 3/4 de lo mismo, o sea que yo lo que intuyo que va a intentar Hansi Flick, a no ser que caiga alguien, un delantero de nombre en el mercado, es ir probando posiciones, y no solamente ese cambio de posiciones va a ir arriba. Atrás estamos viendo como Eric García ayer jugó de lateral derecho y Koundé probó de central, aunque fue un invento que no acabó de salir bien. Xavi Espar, que debutó en aquel partido contra el Newcastle en Liga de Campeones de lateral derecho, está cumpliendo buenas actuaciones como centrocampista más. Me encantó el regreso de Fermín. Ayer Fermín tuvo unas conducciones, una energía en esa posición, ¿no? Que en ataque el Barça ataca con 3. Lamine Yamal banda derecha, Valde ayer, será Cancelo, banda izquierda, los 2 pivotes, que era Bernal y Xavi Espar, y luego tenía 2 mediapuntas por dentro, Rafinha del centro a la izquierda y Fermín del centro a la derecha, ¿no? ¿Cómo sea capaz el Barça de atacar esos carriles interiores con Rafinha, con Fermín, con Gavi, con Olmo, con el propio Gordon o el propio, ¿sabes? Tiene mil ideas. Y eso es lo interesante de este Barça, ¿no? Que va a tener muchísima movilidad, muchísima capacidad de combinar los jugadores de manera diferente, no solamente para configurar alineaciones, sino durante el partido. Que sea un equipo muy líquido, por así decirlo. El Gordon es por Javier Aguirre, ¿no? No tenemos ¡Hombre! que... Es la mejor imagen del Mundial. ¡Gordon! ¡Ah! ¡Gordon! Que Rodri la termine. ¡Gordon! ¡Ah! Sí. No terminar sino decirlo del medio. El Gordon y el todos los tenemos. Barak, el truco está en medio. La misma pregunta para vos. ¿Es tan buena? En realidad no se me había ocurrido otra, la verdad. No tan buena como una cosa, Barak, antes que vayas, porque sí tenía pensado hacer esto, y perdón. Hansi Flick, un año complicado. Titula la gráfica de la frase de Hansi Flick, porque antes decía pretemporada a uso, ¿no? De lo que quieren los técnicos. Escuchen lo que dice Hansi Flick. Este año no será fácil. La pretemporada no fue sencilla. Muchos jugadores llegaron hasta hace una semana. Tenemos que aprovechar todos estos partidos que tenemos para poder gestionar los minutos y llevar a los jugadores al máximo nivel posible. La pretemporada no fue sencilla, dijo Hansi Flick. Si querés elaborar sobre eso o sobre quién va a ser el gol del Barça. Exacto. Porque Rafinha es prueba, Lamine Yamal es prueba, y las pruebas ya sabemos que pueden pasar. O funcionan o no. Sí. No fue sencilla, obviamente, la pretemporada. Pero dime para quién fue sencilla la pretemporada en este fútbol moderno. Por lo menos de los equipos candidatos a ganar la Champions League. Por supuesto que no fue por equipo de fútbol nada más, porque de repente puedes pensar que Kylian Mbappé tuvo una pretemporada fantástica, ¿no? Rodri con Esther Expósito y decir, le llega bien. Sí. Bueno, no se la ha pasado mal este verano el chico, ¿no? Una cosa es que hayan tenido verano fantásticos muchos jugadores, otra cosa es que sus entrenadores pretemporada, vos decís de la preparación de la... Ajá, perfecto. De una preparación fantástica. Bueno, eso se quejará, pero supongo que Hansi Flick está muy consciente de que, de que hay un bosque, ¿no? Detrás del árbol del Camp Nou y que todo el mundo está en circunstancias similares. En cuanto al gol, sí, este Barça no ha tenido problemas de gol con Hansi Flick. Sus problemas han sido otros. Ayer vimos en el Gamper el típico gol que le meten al Barça en la Liga y en la Champions y en el Gamper, y es algo que no se ve que se solucione. Obviamente la llegada de Rodri y su omnipresencia va a permitir que el equipo defienda mejor en campo contrario, que pueda interceptar ciertos pases, que pueda inhibir otro tipo de pases que en profundidad le hacían mucho daño al Barça, pero ayer vimos en el Gamper otra vez el típico gol que le meten al Barça siempre, ¿no? Eso habrá que trabajarse y veremos si con lo que tiene el Barça puede realmente remediarlo, porque en defensa está muy cortito. Ahora, en cuanto al gol, el gol no ha sido su problema, el gol ha sido lo otro, ¿no? La fragilidad que ha tenido el Barça, que hay equipos, la mayoría de ellos, que no tienen el potencial para cobrarle factura, y si se la cobran en una jugada en particular, pues al final el Barça con su planteamiento se expone a que le metan un gol así, pero te acabará metiendo 3, hasta que llegue ese partido con el Atlético de Madrid o contra el Inter de Milán de en turno, y eso
creo que esa es la principal problemática del Barça. Ahora hay un problema extra, obviamente, que antes tenías esa capacidad de anotar, no solamente porque el Barça generaba oportunidades, y las va a seguir generando, no tengas duda, y con Rodri mucho más, ¿no? Con el caudal que tiene de mediapuntas y de extremos y de mediocampistas, el Barça va a seguir generando un montón de ocasiones, un montón de goles que le permitirán sumar muchísimos puntos y que lo ponen como gran favorito para ganar la Liga, aún si no llega ese especialista. El problema es que sin ese especialista del gol, porque Rafinha te puede meter muchos goles, porque te puede meter muchos goles Lamine Yamal, porque Pedri en una posición más adelantada, con Rodri detrás, va a subir su cuota goleadora también, y porque Rodri también va a meter sus 5 o 6 goles, ¿no? Pero ese especialista que generalmente necesitas en los grandes momentos es lo que no va a tener el Barça. Y se ha acostumbrado a tenerlo, ¿no? A lo largo de la historia, desde que se fue Julio Salinas, siempre ha tenido un especialista del gol el Barça. Y ahora siempre ha ido a buscarlo puede, como ¿no? algo prioritario también. Sí, es Incluso algo que... cuando el Barça no tenía con qué ir a buscar, fueron a buscar a Depay, fueron a buscar a Aubameyang. De acuerdo. Lewandowski, sí. Y el mismo Lewandowski, sabiendo que ya había dado sus mejores años a otro equipo, acabó siendo muy útil, ¿no? Esos 4 años, mucho más de lo que pensábamos. Quizás pensábamos, bueno, Lewandowski a esa edad, 1 año, 2 años, acabó rindiendo 3 años muy buenos y un cuarto, para la edad que tenía, bastante digno, ¿no? Entonces, ahora, sí, esta es la gran amenaza que tiene el Barça, agregada a las que siguen siendo sus amenazas, ¿no? Porque defensivamente este equipo, aunque va a defender, insisto, mejor con Rodri en campo contrario, va a seguir siendo muy vulnerable porque va perdiendo efectivo, rápido. De por sí tenía muy limitada la defensa central. Se fue Íñigo, no llegó nadie en su lugar. Se va Araujo, no llega nadie en su lugar. Va a haber un momento en el que el Barça va a tener que pagar por esto. Bueno, llegó Gerard Martín y llegó Cortés, ¿no? Ahora estamos reclamando la llegada de un 9 a un club que, bueno, muchos dogmáticos del Barcelona dirían que este es un sueño. Es que llevan mediocampistas y llevan a Rodri voy, para que hable de Rodri. Esto lo quería decir desde hace rato. En el momento que me toque fuera de juego con Rodrigo Fáez, voy a hacer este chiste tan malo que me va a llegar a decir alguien del otro lado. Me dice, perdón, pero yo no tengo hijos como para entenderlo, ¿no? A mí me daría vergüenza. Elogios para Rodri. Lee la siguiente gráfica que les doy. El Rodri a él, no el Rodri. Es muy de barrio eso, ¿eh? El Rodri, el Rodri es un jugador que puede tomar decisiones, puede decidir cuándo jugar más rápido o más lento. Eso es lo que queremos. Un jugador como él, con experiencia, líder de campo en el vestuario, hablando del documental de Guardiola que se ha visto solamente en redes sociales porque no se ve de este lado del charco. Ahí pega Rodri un par de tantarantanes, como le dicen ustedes, que dan como para pensar que rápido se va a agenciar el rol de líder, algo que de repente al Barça también le ha hecho falta. Si hablamos de cómo se quedan eliminados con el Inter 2 temporadas atrás en la Champions, es un equipo muy joven, estas cosas le van a pasar. Pues juventudes, veteranía se le fue con Lewandowski, no digo que juventud llega con Rodri, pero llega un líder que sabe qué hacer ahí adentro. Rodri, ¿para qué hable de Rodri? 100%. Sí, aquí Rodri hablando de Rodri. Menos mal que no está Rodra para completar. Menos mal por otras tantas cosas, pero bueno, no vamos a hablar mal de Rodri tampoco. Un abrazo. También. Pero, bueno, ese clip, por cierto, de Rodri, yo le animo a la gente a que lo busque en social media porque es espectacular como en un momento de la Premier League, cuando está perdiendo el Manchester City, él llega, empieza a dar voces, a gritos, liderando un poco ese vestuario, que es algo que creo que necesita el Barça. Y mucha gente dirá, oye, ¿pero por qué dices esto? Vale, 2 años seguidos consecutivos ganando el título, pero ahí es donde el FC Barcelona, con un centrocampo tan joven, puede correr el riesgo de tener esa autosuficiencia o autoconfianza de decir, bueno, tampoco pasa nada, ya llevamos 2 títulos seguidos, el Madrid y el Atleti se han reforzado bien, bueno, si perdemos no, y ahí es donde creo que llega el rol de Rodri, decir, no, queremos el tercero y queremos el 4º título consecutivo y el 5º y el 6º, y para eso también creo que va a ser un espejo muy importante en donde mirarse, ¿no? Porque no vemos
ni a Dani Olmo, ni a Pedri. Y esto no es una crítica, pero es cuestión de perfil. No vemos a este tipo de jugadores, por lo que a mí además me consta desde dentro del vestuario, liderando de esa forma en los peores momentos a un equipo con la exigencia que tiene el Barça. Y hay que recordar esa palabra, exigencia. El Barça tiene la exigencia de ganar un tercer título consecutivo, de que no lo gane el Real Madrid y de dar el pasito hacia adelante en Champions, que por cierto, ahí es donde yo más voy a echar de menos la figura de un gran delantero, si es que Deco no lo consigue cerrar de aquí a que termine. Bien, nombres, ¿no? Ahí sobre la mesa, Barak quería susurrar algo. Hay un tema extra más allá del gol de lo que aporta Rodri, es que se va Lewandowski, se fue Ter Stegen, y para ganar una Champions con jugadores que no han ganado nunca la Champions, por buenos que sean, es muy complicado. Por lo menos si es uno que te guíe, mira, y Rodri es ese hombre, ¿no? Un Barça, sí. que yo no sé cuándo fue la última vez que no tenía ningún jugador que había ganado la Champions. Quedaban hasta el Ajax, Ter Stegen, ¿no? Y hasta el Ajax aquel del 95, que estaba plagado de jugadores jóvenes. El primero no, el primer PSG tenía... no tiene jugadores que ganen la Champions. Sí. Bueno, pero tenía Marquinhos, que tenía muchísimos tiros pegados también. Para tiros pegados hay muchos también en el Barça sin Champions. Sí, pero ese nivel de experiencia, de jerarquía, y pues eso es lo que os decía, el Ajax del 95, que gana la Champions con nenes, con los Kluivert, con los Seedorf, Davids, etcétera, tenía a Fran Rijkaard y al papá de Daley Blind, a Danny Como dato Blind. curioso, Ahraf sí había ganado la Champions. Digo, la levantó. Bueno, dato curioso. Bueno. Nunca permitas que... Ok, te lo compramos. Sí. Bueno, el Barcelona que va a arrancar enfrentando al Elche de Martín Anselmi, el calendario de partidos que tiene el cuadro de Hansi Flick para comenzar la temporada, justo esa visita al Martínez Valero, luego reciben al Athletic Club y al Rayo Vallecano de un exjugador de fútbol playa de la selección española de fútbol playa que está debutando en primera división en España como técnico. Beñat San José, ¿no? ¿Sabían que había jugado fútbol playa? Sí. Beñat San José. ¿No? Como Quique Setién. Quique Setién también fue jugador de la selección española de fútbol playa. Luego visitará Valencia y se quedará, no sé si se quedan ahí, volverán, o qué sé yo, pero el siguiente partido también es en la Comunidad frente al Levante. Ese partido contra el Elche, ¿quiere que les cuente algo? Ustedes y nosotros lo vamos a ver en ESPN Deportes y en la app de ESPN. Elche, Barcelona, este domingo en vivo por ESPN Deportes, y al terminar se vienen para acá ustedes en YouTube y ven el análisis en vivo, de ese partido, el debut del Barcelona, el segundo partido de Elche porque ya empataron ante el Deportivo A Coruña el lunes anterior. Hablando de debuts, el Atlético de Madrid ha visto a su público, ha visto cómo su público también ha reaccionado a la no convocatoria de Julián Álvarez. Ha enfrentado igual a un Málaga recién ascendido, 2 golazos, Barak, ¿dignos de qué? ¿De un buen partido o goles de otro partido? A ver, goles de un partido en el que entraron aquellos que pueden meter esos goles, ¿no? Porque la alineación del Atlético de Madrid le permite al Atlético reconocerse mucho más en sí mismo a lo que quisiera el Cholo cada partido, pero sin esa calidad, ¿no? Con esa enjundia que le daba tanto, no voy a decir canterano, porque no necesariamente eran canteranos, pero jugadores poco conocidos, muchos de 24 años, que regresaron o que son apuestas para completar el plantel, ¿no? Y tener alternativas, pero que no están encaminados a ser titulares. Y aquí vemos el 11 inicial con una columna vertebral muy reconocible, con jugadores titulares en el centro de la defensa, en la portería, en el centro del campo, en el ataque con Lookman, pero las bandas con futbolistas absolutamente desconocidos y que se partieron el alma por el Atlético de Madrid, ¿no? Domínguez, de 16 años, como tercer central en defensa y como carrilero derecho en ataque, fue el primer sacrificado. Y ya en el segundo tiempo empezamos a ver a aquellos capaces de no solamente de meter esos goles, porque esos goles fueron consecuencia de un Atlético de Madrid que no solamente corrió, que no solamente fue enjundia, como fue en el primer tiempo, contra un buen Málaga, que es un equipo que no salió a defenderse nada más, sino a tratar de proponer la medida de lo posible, y envalentonado, porque tampoco era el Atlético de Madrid, era más una mezcla entre Atlético madrileño y Atlético de Madrid. En el segundo tiempo, en efecto, con la entrada de Baena, con la entrada de Kang In Lee y compañía, el Atlético de Madrid empieza a generar ocasiones, a acercarse a la portería rival, a ser más peligroso, y después sí, un cambio de juego de Janško, un control precioso del surcoreano, el recorte, golazo, va a ser uno de los goles de la temporada, se nos va a quedar en la mente, ¿no? Por haber sido el primer gran gol de esta temporada, y aún así van a venir muchos goles en 37 jornadas,
y el de Kangin Lee seguirá siendo recordado. Y el de Baena, un gran tiro libre, precedido de una imprecisión, porque Baena anduvo muy impreciso, ¿no? Cada balón que tocó lo entregó mal, el campeón del mundo, pero bueno, le cobraron falta en esa mala entrega y la ejecutó como Dios. Y no sé si va a tener muchas oportunidades en el resto de la temporada, porque con Grimaldo ahí, el Atlético de Madrid asegura, si nos basamos en lo que vimos en el Leverkusen, por lo menos 4 goles de tiro libre en esta temporada. ¿Es un Atlético de Madrid que por circunstancias planta la línea de 3 en el fondo, Alex? No, va a ser por diseño. Va a ser por diseño porque teniendo a Giuliano Simeone y teniendo a Grimaldo, va a jugar con carrileros, va a ir alternando, va a tener ese esquema flexible de que sobre todo el hombre de banda derecha va a ser extremo con balón y dejar al lateral que sea un poquito más largo, y ahí va a jugar Marcos Llorente seguramente, o sí, no tiene más, o el propio Marc Pubil, que también puede alternar, que fuera lateral derecho de arranque y que puede alternar esa posición de central o lateral derecho, pero va a jugar igual que jugaba el año pasado. El equipo que vimos en la segunda parte se va a parecer mucho, con Grimaldo de carril izquierdo, con Giuliano Simeone carril derecho. A ver lo que dura Coque y cómo lo gestiona, su carga física el Cholo Simeone, pero ahí también, cuando se recupere, puede jugar Johnny Cardoso, Hullman, que jugó en la segunda parte, Marcos Llorente, que puede ser o bien esa figura de lateral central derecho, o bien pues lo puedes colocar en el centro del campo, pero va a jugar con un delantero, que habrá que ver quién es, que ese es el gran melón por abrir que tiene el Atlético de Madrid, y 2 mediapuntas cayendo a sus costados. Canning Lee va a hacer de Griezmann, va a jugar de la derecha hacia adentro, que es como consigue el gol, y en la izquierda pues se lo van a jugar entre Baena y Lookman. Me llamó mucho la atención que ayer en el partido arranca Lookman de delantero centro y estuvo horrible, pero horrible el nigeriano en el primer tiempo. Sin cariño, eso lo pasaste sin anestesia. Sin anestesia, yo te doy lo que veo es lo que hay. O sea, honestidad brutal, como el disco de Calamaro. Entonces tienes eso, Lookman de delantero centro fue horrible. La segunda parte, cuando ya lo mete en esa posición en la que ha jugado el Atalanta, de media punta por la izquierda, funciona mucho mejor y acabó jugando Alex Baena de delantero centro. Por eso seguramente lo que decía Barak, las imprecisiones, pues no estaba del todo cómodo, pero va a jugar así, va a jugar 3 centrales, Giuliano Simeone o Marcos Llorente carril, el otro carril Grimaldo, Coque, Pablo Barrios seguramente, o Hullman, Pablo Barrios, ponle lo que quieras, con Rodrigo Mendoza haciendo alguna aparición estelar también por ahí dentro, y luego, pues eso, 2 media puntitas a pierna cambiada preferentemente para ir encarando hacia adentro, uno va a ser Canning Lee, el otro Baena o Lookman, por detrás de la gran incógnita de quién va a ser el delantero, si va a ser Julián, si va a ser Sorloth, o si tiene alguna sorpresita el grupo Apolo para lo que queda de mercado. El Cholo dijo después del partido que sabían que iban a ir de menos a más, incluso hasta cree uno que por diseño podría haber jugado la primera mitad que jugó, porque dice que era para desgastar el partido que había que desgastar esa primera parte. Y los futbolistas que entraron en el segundo tiempo, a razón de lo que decía Barak, en esa calidad de minutos que siempre queremos, lo pudieron resolver. Ninguno ha mencionado hasta ahora el nombre de Julián Álvarez. ¿Ya es algo que no se toma en cuenta en el entorno colchonero, Rodri? No se toma en cuenta ayer porque obviamente después del Mundial y después de todo el lío extradeportivo, la reacción del público, etcétera, lo que quería el Atlético de Madrid era dejar de hablar de Julián por primera vez y centrarse en lo deportivo, ganar al Málaga, que se consiguió, porque recordemos que el año pasado empezó mal la temporada del Atlético de Madrid porque le remonta el Español y se consiguió los 3 puntos. De Julián se va a seguir hablando hasta el último minuto de mercado. A mí me siguen diciendo que no hay opción de que el Atlético de Madrid lo venda, ni al Barça ni a casi nadie. Veremos a ver si esto se cumple, pero son muy tajantes en ese aspecto. Y es más, desde el Atlético de Madrid esta mañana había bastante enfado de nuevo por cómo se está tratando mediáticamente el tema de los pitos que ayer recibió Julián, porque hubo un sector muy minoritario, que supuestamente, y ahora explico lo de supuestamente, insulta de forma muy grave a Julián Álvarez, a lo que luego se le pregunta a Simeone en la rueda de prensa postpartido, y Simeone responde con otra historia sin saber que se había insultado a Julián Álvarez de esa forma. Entonces en el Atlético de Madrid vuelven a estar muy mosqueados porque es algo, eso
esos cánticos, esos insultos muy graves a Julián Álvarez, que ellos creen supuestos porque nadie los escuchó, incluso fotógrafos que estaban dentro de ese mismo anillo y que deberían de estar a 3-4 metros escuchando esos cánticos, ellos tampoco los habían escuchado. Pero insistimos que lo que luego responde Diego Pablo Simeone cuando dice que él es respetuoso con las reacciones de la gente, obviamente no se refiere a esos insultos porque ni él ni nadie del staff del Atlético de Madrid los había escuchado. Rodri, ahí estamos. Ese evento puede no haber ocurrido y estaba diseñado para una declaración post partido. No. O sea, por parte de Diego Pablo Simeone, no, eso ya te lo digo. O sea, que lo haya diseñado alguien diferente, pues no te puedo decir porque no tengo esa información. Pero a mí lo que me dicen, me dijeron hace unos minutos, que Diego Pablo Simeone no sabía de la existencia de esos insultos, sabía obviamente de la existencia de los cánticos que todo el mundo escuchó, pero que ahí no existían insultos como tal y que obviamente esto es de sentido común. Además te lo explicaban de esta forma. Dice, ¿cómo estando el caso de Julián Álvarez como está, Diego Pablo Simeone va a defender o va a decir que es respetuoso con este tipo de gente que están insultando al jugador que ha sido el protagonista y que se quiere ir del Atlético de Madrid? Es sentido común. Vamos a hablar un poco más del Atlético de Madrid, pero en función del partido que tienen la próxima fecha. Han arrancado venciendo al Málaga, recién ascendido, y la próxima jornada van a enfrentar a Villarreal en un partido que es un cruce de Champions, 2 equipos metidos en esa instancia. Pero para hablar de todo eso traemos ya a Alexis Martín Tamayo para que nos acompañe Mr. Chips con los números de los partidos más destacados en la liga para el fin de semana. Cuando quieran le abrimos la puerta a Mr. Chips y entramos con Alexis Martín Tamayo en su búnker. Ahí se encuentra ya habiendo preparado todo lo más interesante para los partidos que se vienen este fin de semana. Alexis, ¿qué te quedó fuera que no entre en el espacio de hoy como para arrancar con ello, justamente, con lo que no querías meter? El micrófono cuando se le quita el botón de mute. 40 funciona. años en esta santa y bendita profesión. Funciona. ¿Azul? Sí. Ahí Funciona. estamos. Exacto. Azul. Vamos allá. Lo queremos Buenas tardes. azul. Buenas Echate un tardes. Cristian Castro. Azul. O Mesut Azul. Buena canción, buena canción. Que se atreve, Fernando. ¿Ah? Sí, hombre, sí, buena canción, melódica y tal. No, hombre, yo sé que a ti igual, Barak, te gustan más las cosas de ahora, ¿eh? Ya tú sabes, mi amor, y esas cosas, pero bueno. No, hay un gris entre azul, y lo demás. Gris. Pero bueno, adelante. Por ejemplo, la camiseta que lleva Rodri, pues me identifico más con eso que con la música que suena ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es música lo que suena ahora? No vamos a hablar de eso, sí. Sí. Bueno, hay cositas también que se salvan ahora, ¿eh? Hay cositas, pero pocas, la verdad. Bueno, arranquemos. Cada uno Te tiene- preguntaba cada uno si habías tiene- cada uno dejado tiene algo sus fuera gustos. que dijera. Bienvenidos a Rima. ¿Qué vamos a hacer? Es una Provocas pena a que no cantar podamos azul. hablar de esto hoy, que lo dejaste afuera y digas, es una pena que de esto no podemos hablar justamente. Pues vamos a hablar de 3 partiditos, ¿no? No, Del claro, fin de... pero de lo que dejaste afuera en el análisis de estos 3 Ah. partidos, algo que digas, tendríamos que haber hablado de esto ahora, porque nada más quería hablar de lo que de repente... Porque acá, por ejemplo, querían hablar del Coventry, querían hablar del Leicester también en segunda, del Aston Villa, por ejemplo, equipo que arrastra Aston Villa, multitudes y hombre. masas. No, cuidado con la Hombre, que está pegado con el Atlético de Madrid. podemos ahora por la hablar, cesión de podemos Nicolás hablar del Jackson, ¿eh? comienzo este tan Del raro Fulham de Arbeloa, ¿no? ¿De quién? por los próximos 2 meses solo, pero. ¿Cómo? Pues ya veréis, yo tengo la pedrada de que Arbeloa. No, los Pedrada jugadores sí, no ya se los está, eso comen. seguro. Pedrada ya la tiraste, ya no No, la tienes porque la tiraste ya. Reinal Pedros, la pedrada tengo que no llega a las navidades. No, el turrón se lo come en casa Arbeloa. Uy, Bueno, un amigo. fortísimas declaraciones, ¿eh? Un amigo de Arbeloa en la Sí. casa. Alexis, rescátalo. No, yo creo que Arbeloa va a acabar la temporada. Arbeloa es un buen entrenador, lo que pasa que ¿Cuándo? igual empezar directamente en el Real Madrid, pues es complicado. y Empezar además- el libro por el final, ¿eh? Claro, y además arrancando con la situación en la que sale Xabi Alonso y cómo estaba el vestuario, yo creo que no es la mejor manera de debutar en la élite. Aún así, hizo cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo
eliminar a Guardiola y a Mourinho nada más aparecer, ¿no? O perder con el Albacete y con el Getafe en el Bernabéu, por ejemplo. ¿Tienes algo en contra de Arbeloa? No tengo nada. O sea, bueno, pues menos mal. Lo disimulas de maravilla. No tengo absolutamente nada. Yo soy como tú, tiro factos. Hombre, Bueno, Arbeloa dijo en algún momento que a él le hace falta muchísimo para poder acercarse siquiera a ser la mitad de José Mourinho. Y eso lo dijo recién cuando arrancaba en el Real Madrid. Ahora, Arbeloa podrá contarle a sus nietos que en algún momento en el Real Madrid quien le reemplazó fue José Mourinho, quien llega a debutar en Cornellá para enfrentar al Español de Manolo. Español que ya jugó, ya goleó su primer partido. El Real Madrid debuta por este atípico, asimétrico arranque de liga en España. Español Real Madrid. Alexis, adelante. Estaba pensando en el Español que cerró la temporada pasada. El Español pasó sin ganar 18 partidos. 15 fechas, ¿no? Estuvo 3 meses desde comienzo de año y apañó la victoria justo en el momento oportuno para evitar un descenso que empezaba a ser inminente. Bueno, mira, una cosa que se me ha quedado a mí fuera de lo que no he comentado en estos partidos que vamos a analizar es, por ejemplo, el catastrófico arranque de la Liga, ¿no? De repente vemos a la liga inglesa, vemos a la liga italiana, vemos a la liga alemana empezar con el campeón y aquí en España pues se arrancó con un Alavés Getafe en una jornada dividida en no sé cuántos trozos que empezó un día y que terminará 12 días después con 4 partidos todavía por disputar de la primera y ya en vísperas de la segunda jornada. No sé, ha sido un comienzo de liga que yo realmente invito a la gente a las mentes pensantes de la Liga Española, les invito a que esto lo reformulen para otra temporada y se empiece con algo pues realmente propio de la que es sin duda una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Pues vamos a arrancar como tal, vamos a arrancar con una jornada completa, con una jornada en la que, pues, por ejemplo, empiece el gran campeón, que en este caso es el Fútbol Club Barcelona, y que el primer partido pues podamos ver pues como pasaba hace no mucho tiempo. Yo recuerdo ligas que se abrían en Riazor con un Real Club Deportivo contra el Real Madrid, o recuerdo ligas que se abrían en el Bernabéu contra el Atlético de Madrid, un Real Madrid Atlético de Madrid. No sé en qué momento se perdió eso. Y no sé en qué momento tampoco hay esa necesidad tan urgente de empezar tan pronto hasta el punto de tener que retrasar tantos y tantos partidos porque hay jugadores que todavía no han cumplido el cupo de días que tienen que tener de vacaciones. Esa es un poco la idea que se me venía a mí a la cabeza. ¿Número de Español Real Madrid tiene usted en su cabecita? Tenemos algunos numeritos. Este sí creo que es un buen partido, sobre todo porque... bueno, al ser este comienzo de liga tan raro, tenemos ya un líder o un coliderato de la liga porque la primera jornada tiene que tener su clasificación y la clasificación de la primera jornada es la clasificación que hay ahora mismo, aunque como digo falten todavía 4 partidos por disputarse, pero como va a empezar la segunda no podemos tener una jornada sin clasificación y eso significa que Español y Alavés son líderes de la liga y el Español no era líder de la liga desde el año 2008, también desde la primera jornada. De hecho, el Real Madrid solo ha visitado 2 veces a un Español líder. En la primera, en el año 1940, perdió 5-4 y en la segunda, en el año 1953, ganó 2-4. Ha sido un estadio, el del Español, el de Cornellá el Prat, que durante mucho tiempo se le dio muy bien al Real Madrid, entre el año 2009 y 2016, coincidiendo también con la etapa de Mourinho. El Real Madrid en 10 partidos sumó allí 9 victorias y solamente cedió un empate, pero es verdad que en los últimos tiempos las cosas han cambiado bastantes y en las últimas 7 visitas el Real Madrid ha perdido 3 de ellas y además las últimas 5 victorias del Madrid en campo del Español todas han sido o por 1 o por 2 goles de diferencia, es decir, el Real Madrid... Esas goleadas que conseguía a principios de siglo en Campo Perico, pues ya han desaparecido. Hablaba de Mourinho en su última temporada en el Real Madrid. Recuerdo que perdió 5 partidos fuera de casa
y 4 de ellos fueron en Andalucía. Se le daban muy mal a Andalucía. Perdió 2 en Sevilla contra el Betis y contra el Sevilla, perdió 1 en la Rosaleda contra el Málaga y perdió otro en Granada. Y el único partido que perdió fuera de casa, lejos de Andalucía, fue contra el Getafe, ya que contra el Español Mourinho no ha perdido nunca. Son 6 los partidos que ha disputado en casa y fuera contra el conjunto perico, logrando 4 victorias y 2 empates. Por cierto, Mourinho, ya sabemos, acabó la pasada temporada invicto en Liga, no perdió ni en su cortito tramo en la Liga Turca al principio, en el mes de agosto-septiembre con Fenerbahce, ni luego en el tramo gordo de la temporada con Benfica. La última vez que Mourinho perdió un partido de Liga fue el 26 de mayo de 2025 en la Liga Turca, en el campo del Hatayspor. Perdió 4-2 con su Fenerbahce. ¿Cuántos partidos son esos? Porque Mourinho llegó a tener una racha impresionante, 130 y pico partidos sin perder. Sí, pero esos eran sin perder en casa. Sin perder en casa en Liga. Esto es en casa y fuera. Llegó... Y fue el Sporting de Gijón el que le rompió esa racha. De don Manolo Preciado. Sí, señor. Sí, señor. Con el gol de las Cuevas. Manolo Preciado. Bueno, ese es el debut de José Mourinho. El siguiente va a ser el debut de Hansi Flick en esta temporada, es cierto, como campeón defensor, enfrentando al Elche de Martín Anselmi, que llegó a reemplazar a Eder Sarabia para esta temporada. Alexis, vienen de empatar contra el Deportivo. ¿De dónde? De La Coruña. Dicen que ahora hay que decir Deportivo A Coruña, que es el nombre del club. Bueno, sí, la ciudad, el nombre oficial de la ciudad es A Coruña. Pero bueno, ¿de dónde es el Deportivo? Pues de A Coruña o de La Coruña. Bueno, sí. Es como Holanda y Países Bajos, dirá. Es como Holanda, no, pasa con... La diferencia es que aquí la gente votó, los socios del Deportivo A Coruña votaron para que el equipo se llamase Deportivo A Coruña por abrir esa temporada. No ha pasado por plebiscito como sí pasó en Chequia. De castellanizarlo, de Chequia sí pasó por plebiscito. Pero el Deportivo A Coruña. En Chequia pasó por plebiscito, pasar de República Checa a Chequia. No, porque República Checa tú todavía puedes llamarlo así porque es un nombre oficial. Pero pasó por plebiscito, a eso voy, que también los aficionados de ese país llegaron a votar. No, o sea, Barak, si tú vas a llamarle Países Bajos, tienes que llamarle Chequia. O somos o no somos. Es que Holanda no es un nombre oficial, República Checa sí. Ni República Checa tampoco, ya lo cambiaron lo cambiaron a Chequia hace poco. Bueno. Lo cambiaron a Chequia y ya no se puede decir Suazilandia. Ahora se tiene que decir Eswatini. No, es como exacto. Ahí sí claro. razón. Suazilandia ya no más. No, Suazilandia ya no existe. No me puedes decir eso, por favor. ¿Quién? Suazilandia ya no existe. No, en serio. Eswatini ahora. No sabía. Y Zaire tampoco, ¿eh? No, es la República Democrática del Congo. Correcto. Ya no sé. Elche Barcelona. Volta tampoco existe ya. No sé si había. Burkina Faso ahora. Oye, ¿y el Imperio Austrohúngaro qué tal? El Imperio Austrohúngaro, bien. ¿Cómo se llama el Imperio Romano ahora? Elche Barcelona, dale, que se nos va la gente. Bueno, a ver, le estamos dando unas lecciones de geografía que yo creo que a todo el mundo le vienen bien. Es su problema. Claro, hombre. Hansi Flick tiene un bonito reto por delante. Se estaban quedando con nosotros cuando hablábamos de reggaetón, pero después empezaron a ir. Claro, hablan muy mal de nosotros. Decía que Flick tiene un reto bonito, que es el de ganar 3 ligas consecutivas. Solamente hay 4 entrenadores en la historia del fútbol español que lo han conseguido. El primero fue Miguel Muñoz, que tuvo una racha de 5 seguidas y luego otra de 3 consecutivas. Luego le tocó a Leo Ben Hacker con el Real Madrid, también ganó 3 seguidas. Y luego vienen 2 técnicos del Barcelona, Cruyff, que ganó 4 consecutivas, y Guardiola, que es el último que lo ha conseguido. Por cierto, un detalle bastante curioso, el Barça lleva 35 jornadas seguidas sin empatar en la Liga. El último empate fue en Vallecas al principio de la pasada temporada y eso significa que si no empata este partido ante el Elche va a igualar el récord histórico de la Liga que tiene Osasuna. Osasuna, enlazando varias temporadas e incluso un descenso de por medio a Segunda División, llegó a enlazar 36 partidos seguidos sin perder en Primera División. Desde luego tiene un rival propicio para ello. El Elche no le gana al FC Barcelona en cualquier tipo de competición desde hace 52 años. 1-0 le ganó el 22 de diciembre del año 74 con un gol de Melenchón. Melenchón creo que sigue vivo todavía.
Y supongo que le estarán todos los años recordando pues ese famoso gol hasta que alguien le vuelva a ganar al Barça en el Elche, ¿no? A partir de ahí el conjunto azulgrana desde esa derrota ha sumado en 25 partidos 21 victorias y 4 empates contra el Elche, y en los últimos 12 partidos el balance es devastador. Son 12 victorias del Barça, 41 goles a favor del conjunto azulgrana y solo 5 para el equipo ilicitano. Y terminamos con el Atleti Villarreal. Es el segundo partido del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Han pasado días o pasarán días, Alex, para que se recupere Julián Álvarez y de nuevo por todo aquello del Mundial y demás. ¿Lo va a tomar en cuenta el Cholo Simeone? A Julián, hombre, si lo tienes en la plantilla, lo tienes que tomar en cuenta, está claro. Aunque jueguen en casa. Oye, cuanto antes se acostumbre, mejor. Aparte, ayer lo hablábamos también en otro espacio. Te voy a tirar nombres. Griezmann también se enfurruñó, la afición se enfurruñó con él y lo acabaron indultando. Lo mismo pasó con Felipe Luis, lo mismo pasó con Diego Costa, lo mismo pasó con Fernando Torres. Al final, la afición del Atlético de Madrid aprende a perdonar. Barak, ¿vos sos el Cholo y lo pone? Sí, es que, a ver, salvo que el Cholo tenga información de que Julián se va a ir sí o sí, que por lo que nos dice Rodri no es el caso, pues mientras antes mejor, ¿no? De acuerdo con Alex, porque ¿de qué te sirve? ¿Crees que la gente se va a enfriar de aquí a la jornada 4? Al contrario, al contrario, lo vas a calentar más. Mi información es que no va a jugar en casa hasta que se cierre el mercado. Pues quiere decir que está la ventana abierta porque se vaya. Quiere decir entonces que, exactamente, pero si lo tienes en la plantilla y te lo vas a quedar, cuanto antes empieza a jugar, mejor. Atleti Villarreal, duelo de Champions, Alexis. Duelo de Champions, sí, entre dos equipos que el año pasado hicieron Champions muy diferentes. El Villarreal sumó un puntito y el Atlético de Madrid llegó hasta las semifinales, pero es verdad que cuando se enfrentan entre ellos, el signo más repetido es el empate. Desde luego al Atleti le cuesta mucho ganarle al submarino amarillo. En sus últimos 6 partidos en el Metropolitano solamente le ha podido ganar 2 y de hecho el Villarreal cerró la pasada temporada con un contundente 5-1 ante Atlético de Madrid, convirtiéndose en el único equipo que ha conseguido hacerle 5 goles a Simeone en un partido de Liga. Hay un detalle bastante curioso y que se ha refrendado en la primera jornada, en ese partido que jugó ayer el Atlético de Madrid contra el Málaga, con goles de 2 suplentes, uno Kangin Lee y el otro Baena, y es que desde que Simeone llegó al Atleti en 2012, el conjunto rojiblanco es el equipo que ha marcado más goles en la Liga a través de sus suplentes y además con una diferencia enorme. Es esta de este cambio de Simeone no lo entiendo, este cambio de Simeone no lo entiendo, y siempre le acaban funcionando, o casi siempre. Ha marcado 180 goles los suplentes del Atlético de Madrid en Liga en los últimos 14 años. Le sigue el Barça con 157, el Sevilla con 124, el propio Villarreal con 120 y el Real Madrid con 112. Esto tiene aún más mérito sabiendo que no es precisamente el Atlético de Madrid uno de los equipos más goleadores de la Liga y sin embargo tiene tantos goles de suplentes porque su ratio de goles de titulares respecto de goles de suplentes es abrumador. El otro día Simeone, o ayer, tuvo que alinear un equipo de circunstancias con jugadores poco habituales, ya que los que en teoría van a ser titulares, pues muchos de ellos no tenían ni entrenamientos, como es el caso de Marco Llorente, y eso propició que un chaval, Jorge Domínguez, central, que fue sustituido, pasara a la historia como el jugador más joven que ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid. Lo hizo ayer con 16 años y 241 días. Y hablando de mercado y movimientos, hay que decir que el Villarreal, a diferencia de lo que ha pasado en otros años, que es un equipo que se mueve bastante en los mercados, tanto de verano como de invierno, en esta ocasión está bastante quietecito y a pesar de que ha cambiado el entrenador y ha venido Íñigo para sustituir a Marcelino, parece que Íñigo no viene con muchas exigencias porque el Villarreal ha fichado a un portero que en teoría va a ser suplente, que es Gulaxi, y ha fichado a un jugador que es Cares, que en teoría va a reforzar al filial. Y aparte ha recuperado a 2 cedidos, como son Carlos Romero e Ilias Akomach. Así que es un equipo prácticamente idéntico. Y Ramón Terrats vuelve también, ¿no? ¿Quién? No, pero lo traspasaron al Getafe. Ah, volvió para eso. Volvió para eso, sí, que segundo ciclo en el Getafe, porque ya estuvo cedido por el Villarreal precisamente.
que para el Villarreal no vender a su figura de en turno ya es el refuerzo de la temporada, ¿no? Ya es algo Micautaz, de extraordinario. que decían que lo quería el Barça. Bueno, pues se le ha ido Pedraza, se le ha ido Parejo, se le ha ido gente importante y titular el año pasado, ¿eh? Sí, pues Carlos Romero viene para eso, para el lugar de Pedraza en el carril izquierdo después de esas 2 buenas temporadas en el Español. Pero es un lindo desafío el que tiene ahora Íñigo Pérez, porque la Champions terminó siendo una competencia cuasi vulgar para el Villarreal la temporada anterior. Sí. Y sabemos también que si llega un equipo con arrastrando ese contexto, un equipo que no digo mejora, sino el que no fortaleces, puede ser una forma de mejorarte también, y lo llevas a competir en Europa con la exigencia de también rendir en la liga para volver a Europa, y el Villarreal es claro ejemplo, porque en la historia queda una temporada en la que descienden justamente por eso, le puede costar muchísimo su puesto en la liga. Pero es mucho más probable ver al Villarreal ser la misma versión del Villarreal pobre en Europa de la temporada anterior. Bueno, es un equipo que el año pasado consiguió la plaza Champions con mucha holgura, incluso acabó tercero por delante del Atlético de Madrid, por lo cual en teoría tiene margen sobre la quinta o la sexta plaza para repetir Champions. Lo que sí parece difícil es que pueda pelear la liga como la peleó en su momento con Pellegrini, temporada 2007-2008, en el que acabó con subcampeón de liga. Lo que parece difícil es que pues, nosotros podamos extender esto todavía un poco más. Me encantaría, pero ya lo vamos a ir cerrando. Así que Barak, Alex, Rodri, Alexis, hasta acá llegamos y será hasta el próximo Fuera de Juego. Ojo, se vienen novedades en Fuera de Juego. Atentos, pendientes. Próximas semanas les contamos. Fuerte abrazo. ¿Aló? Chao.